Buenas, mi grupo es el número 4 y está conformado por Lidia Alvarado, Gregoria Castillo, Gabriela Angiolilo y mi persona, Ivonne Hernández. El tema a tratar en la presente exposición es la expropiación de la compañía anónima Electricidad de Caracas. Para comenzar voy a dar un breve bosquejo sobre la electricidad de Caracas. Ricardo Zuluaga Tovar, joven ingeniero venezolano, comprendió que su ciudad debía comprometerse con las ideas del pensamiento positivista que se generaban en Europa, donde los descubrimientos y los avances tecnológicos y científicos comenzaban a construir un nuevo mundo. Es por ello que el 27 de noviembre del año 1895 funda la Compañía Anónima Electricidad de Caracas. La Compañía Anónima Electricidad de Caracas era una empresa venezolana encargada de suministrar energía eléctrica a la Gran Caracas. La Gran Caracas estaba compuesta por la ciudad de Caracas y sus alrededores. Llegó a tener más de 1 millón de suscriptores y administraba las centrales termoeléctricas de Tacoa y Arrecife, todas ellas sincronizadas a través del sistema interconectado nacional con la red eléctrica venezolana. Para el año 2000, la empresa había sido y era la empresa líder en el mercado bursátil venezolana y la de mayor distribución accionaria nacional y extranjera. Ante la política de reformas emprendidas por el gobierno nacional, el mercado bursátil respondió con nerviosismo, provocando que el valor de la acción de la empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Caracas retrocediera lo suficiente como para permitir que AES Corporation lanzase una oferta pública de adquisición y se hiciera con el 81,1% de las acciones de la electricidad de Caracas. Una oferta pública de adquisición, conocida como OPA, es una operación mercantil en la que una o varias sociedades oferentes realizan una oferta de compra de acciones a todos los accionistas de una sociedad admitida a cotización en un mercado oficial para que de esta forma alcanzar una participación en el capital con derecho de voto de la sociedad que sea significativa. En febrero del año 2007, el gobierno nacional anuncia que el Estado debe reservarse las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica, por lo cual la empresa AES Electricidad de Caracas debe pasar al control del Estado venezolano por razones estratégicas, y es cuando se suscribió un memorándum de entendimiento entre la Electricidad de Caracas y el gobierno de Venezuela, representado en este caso por el vicepresidente Jorge Rodríguez Gómez, mediante el cual se acuerda que la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, será el ente que asumirá el 82,14% de las acciones de AES Electricidad de Caracas. Finalmente, el 8 de mayo del año 2007, culminó la oferta pública de toma de control sobre las acciones de... Mi nombre es Lidia Alvarado y formo parte del equipo número 4. Durante los últimos años, Venezuela ha tenido que incursionar en todo lo que es expropiaciones y nacionalizaciones de empresas que formaban parte del sector privado y extranjero. Esto para poder garantizar a la ciudadanía como tal estabilidad y bienestar, así como también igualdad. En todas las constituciones de todos los países se garantiza la propiedad privada, inclusive la constitución de 1961 de Venezuela y la actual. Pero también, aparte de garantizar esa propiedad privada, dice que solamente se puede limitar siempre y cuando el Estado considere que esa propiedad o ese servicio o ese bien puede ser parte de una utilidad pública o de interés social. Y así lo dice en su artículo 115. Pero también lo aclara que debe ser bajo una sentencia firme y con pagos oportunos y efectivos. Si seguimos andando un poco sobre las expropiaciones, en el artículo 307 de la misma Constitución nos habla sobre las expropiaciones de latifundios, lo cual es los latifundios entendemos que es todo lo contrario a interés social. Entonces aquí en este artículo dice que el Estado puede tomar estas tierras ociosas y transformarlas en unidades productivas para darle derecho a los productores y a los campesinos que las están explotando también en ese momento, para que ellos también se vean beneficiados. También existe la ley para la defensa de las personas en acceso a los bienes y servicios. Esta es una ley que que la lleva a cabo el INDEPAVE, el instituto llamado INDEPAVE, y aquí se declara todos los bienes y servicios que incurren o actúan en procesos y actividades de producción, la fabricación, importación, transporte, para que pasen a ser parte de la propiedad pública. También existe una reforma que le da al Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional hizo esta reforma para que el Ejecutivo Nacional tomara acciones inmediatas cuando
ilícitos de comercio, en este tipo de comercio. También existe la ley de expropiación, la cual fue diseñada de manera más expedita para poder dar un poco más de forma a todo lo que el Estado tenía que hacer en cuanto al tema de expropiación. Y se crea la ley de expropiación por causa de utilidad pública y social, el cual fue diseñado para todo este tipo de procesos que el Estado tenga que hacer. Y expresa en su artículo número 7 todos los requisitos que debe cumplir el Estado para poder hacer expropiación de estas propiedades. Entre estos requisitos tenemos que debe existir una declaración formal de utilidad pública. Debe haber una declaración que la ejecución exige indispensablemente la transferencia total o parcial de la propiedad o del derecho. Debe haber un precio justo y un pago efectivo y oportuno, como se dijo anteriormente. También este artículo nos habla sobre que si no se cumplen estos requisitos, el propietario puede actuar en contra del Estado y ejercer acciones posesores o petitores a fin de que le devuelvan todo el uso, goce y disfrute de su propiedad. De hecho, si el Estado llegara a ocasionar daños y prejuicios, tendría que indemnizar al propietario. Esta ha sido toda la parte de mi exposición. Ahora les voy a dejar con mi compañera Gregoria del Castillo, que les va a seguir hablando sobre el tema, sobre el caso de electricidad de Caracas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gregoria Castillo y a continuación haré un breve análisis sobre la expropiación de la electricidad de Caracas. Y antes de adentrarme en el tema, debo hacer mención que la electricidad de Caracas fue creada o fundada en el año de 1895 por un joven ingeniero venezolano llamado Richard Zuluaga Tovar, y con un capital de 500.000 bolívares, y tenía por objeto ofrecer los novedosos servicios de la electricidad a Caracas y sus alrededores. En el año siguiente, en 1896, inician los trabajos de la construcción de la planta hidroeléctrica El Encantado, ubicada al este de Latillo, y se inaugura el año siguiente, en 1897. Durante muchos años la empresa operó sin accidentes mayores, hasta que las instalaciones del Tocao sufrió un voraz incendio el 19 de diciembre de 1982. En 1985 la gerencia de la empresa se profesionaliza y deja de ser una empresa familiar. Para el año 2000 la empresa había sido y era la líder en el mercado bursátil venezolano y la mayor distribución accionaria nacional y extranjera. Ante la política de la reforma empresaria emprendida por el presidente en aquel entonces, Hugo Chávez, el mercado bursátil respondió con nerviosismo, provocando que el valor de las acciones de la empresa de la electricidad de Caracas lanzara una oferta pública y retrocediera lo suficiente como para permitir que el AS Corporation lanzara una oferta pública de adquisición y se hiciera con un total de 87.1% de sus acciones de la electricidad de Caracas. A partir del 1 de julio del año 2000, la empresa continúa con su plan de expansión y en el año 2005 se convierte en una de las más modernas de Latinoamérica. En febrero del año 2007, el presidente Hugo Chávez anuncia que el Estado venezolano debe reservar las actividades generadas y de transmisión de la energía eléctrica, motivo por el cual el EAS Electricidad de Caracas debe pasar a control del Estado venezolano por razones estratégicas. Se suscribió un memorando de entendimiento entre el presidente de la empresa y el vicepresidente de la República de aquel entonces, Jorge Rodríguez, en el cual se acuerda que la estatal petrolera venezolana PDVSA será el ente que adquirirá el 82.14% de sus acciones y el IAS de Caracas por una suma de 379.26 millones de dólares. Finalmente, el 8 de mayo del año 2007 culminó la oferta pública, se tomó el control sobre las acciones del IAS de Electricidad de Caracas, mediante el cual el Estado venezolano pasó a tomar control del 92.98% del total de sus acciones o de esta empresa.
La expropiación consiste en la transferencia coactiva impuesta de la propiedad privada desde un titular, que es el dueño, al Estado nuevo mediante una indemnización. En el derecho anglosajón esto se denomina inmediatamente como una compra obligatoria, como un poder inherente a la soberanía del Estado. Y las expropiaciones se utilizan en los estados nacionales como un medio de desarrollo de proyección de interés público. Nuestra Constitución, en el artículo 115, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece o garantiza como regla general del derecho de propiedad la propiedad privada. Toda persona tiene derecho de goce, uso, disfrute de las disposiciones de sus bienes. Pero la propiedad no es un derecho absoluto. Está sometido a las contribuciones y restricciones y obligaciones que establezca la ley con los fines de utilizar la utilidad pública de interés general. Pero también debe aclarar que tiene que ser bajo una sentencia firme, un pago oportuno y efectivo. También en nuestro país contamos con lo que es la ley de expropiaciones, que en su artículo número 1 establece o regula que las expropiaciones forzosas son por causa de utilidad pública o de interés social. También nos dice que de los derechos y bienes pertenecen a los particulares necesarios para lograr la satisfacción de un bien común. Y este es el motivo por el cual nuestro gobierno actual ha decidido ordenar la expropiación de lo que es la electricidad de Caracas y comprar el 94% de las acciones de lo que era antes Electricidad de Caracas, que posteriormente pasó a ser Corpoelec, y aún retoman nuevamente el nombre de Electricidad de Caracas. Buenos días, gracias por su atención, y a continuación mi compañera Gabriela Angiolino continúa con el tema. Hola a todos, compañeros, estimada profesora, gusto en saludarles. Mi nombre es Gabriela Angiolillo y a continuación les estaré hablando sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de expropiación planteado por mis compañeros. Primero que nada es importante definir qué es la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual es el principio fundamental del Estado de Derecho y reconocido expresamente por el Estado venezolano en diversas disposiciones en nuestra Constitución, entre las que se encuentra el artículo 115, el cual establece que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, y solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. También se encuentra el artículo 140, que señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Quiere decir esto que la responsabilidad patrimonial del Estado supone la obligación de reparar un daño o un interés protegido causados por actuaciones que contravienen las normas jurídicas. De igual manera, las leyes de expropiación se encuentran dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado en su actividad legislativa. Las leyes expropiatorias son aquellas que suponen la privación del derecho de propiedad a los particulares sobre sus bienes por causa de utilidad pública o interés social. También tenemos que cuando los daños causados por dicha expropiación afectan al derecho de propiedad del particular por no cumplir con el procedimiento establecido en la ley, nos referimos que es una expropiación carente de título jurídico que justifique dicha expropiación. De allí que si la administración no cumple con el marco establecido en la ley, bien sea por afecto a la propiedad o porque no pagó el justiprecio, estará obligada a indemnizar los daños causados por su actividad ilícita. La responsabilidad patrimonial del Estado está estrechamente unida al fortalecimiento de la democracia
y del Estado de Derecho y de justicia, por lo que el futuro y el mejor vivir de los venezolanos ha encontrado una esperanza en el desarrollo efectivo de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. En este caso de expropiación planteado, el cual es a la electricidad de Caracas, pienso de manera personal que el deber y obligación, en este caso, y como en muchos casos, de la responsabilidad que tiene el Estado, es cerciorarse de que en todos los procedimientos de expropiación establecidos se cumplan las leyes a cabalidad y estén estrictamente apegados a las leyes. Y pienso que de no ser así, se estudien los daños causados a dicha empresa, sea cual sea, y en consecuencia que sean reparados. Eso es todo. Muchas gracias.